¿Qué tal amigos de YouTube? En esta oportunidad les traigo un breve tutorial de cómo instalar un disco de estado sólido en este modelo de Asus que para mí fue de las mejores creaciones que hizo esta marca. Es una Asus F510U, uno de los modelos más famosos vendidos acá en Argentina y en toda América, pero bueno, acá tuvo un fuerte mercado en Latinoamérica. Es uno de los modelos que más recomiendo de esta marca, porque si bien no es una marca que yo suela defender, hoy tiene mucho marketing encima, es una marca bastante cara y no por eso de buena calidad. Yo que reparo placas electrónicas, o sea los mothers, veo constantemente lo que la marca está haciendo con sus diferentes modelos hoy en día y la verdad me opongo muchísimo a eso. Si tienen que comprar una máquina usada, porque ya nuevas no quedan, esta F510U la recomiendo por calidad, más allá de lo que sea el procesador, que no está nada mal, y la memoria RAM, es una máquina de muy buena calidad, de muy buenas prestaciones también, y tiene componentes electrónicos que se pueden llegar a conseguir y reemplazar. Vamos a hacer un fuerte hincapié en el tipo de disco que podemos instalar en esta máquina, por si ustedes todavía no lo compraron y quieren hacer una compra previo desarmarla. Esta máquina soporta tres tipos de discos. Tenemos los discos mecánicos comunes, tradicionales, de 1 tera, como el que trae esta máquina de fábrica, que en este caso lo vamos a dejar fuera de esta evaluación por ser demasiado lento. Seguimos con un disco de estado sólido SATA 3, ya los conocen, en este caso es un Western Digital Green, que de los más económicos es el modelo que más recomiendo. Sin embargo, si tenemos un leve presupuesto superior, les recomiendo el modelo de HP, de hecho les dejo el video acá arriba para que puedan comparar con otros modelos del año pasado que al día de hoy siguen vigentes. Son mucho mejor disco por poco precio, ¿sí? Adicional. Pero esta máquina soporta un tipo de disco muy superior a estos dos y se trata de los nuevos M2, ¿sí? Los famosos discos M2 son bastante recientes en el mercado, si bien se fabricaron hace algunos años, recién hoy en día se empiezan a ver en máquinas de gama media y baja, porque antes estaba limitado a máquinas de gama alta. Esto es un conector especial, no utiliza el tradicional SATA 3 de los discos rígidos mecánicos o discos de estado sólido. Vamos a sacarlo de la bolsa para que se vea bien. Y posee acá tenemos el SATA 3. SATA 3 versus el M2 o NVMe, que es el tipo de disco compacto, ¿sí? Estos discos poseen una muy fuerte ventaja con respecto a los discos de estado sólido. ¿Son discos de estado sólido? Sí, pero del tipo NVMe por la arquitectura que poseen sus memorias. ¿Cuál es la ventaja de uno frente al otro? Vamos a agarrar las cajas, así los podemos comparar. Este disco tiene una limitación que está caracterizada por el SATA 3. La limitación es de 6 gigabits, que es lo que el puerto soporta. Si nosotros fabricáramos un disco de 10 gigabits con un puerto de 6, sería desperdiciar potencia, por así decirlo. ¿Qué es lo que estos discos hacen? Tienen su limitación de velocidad brindada por el puerto SATA 3. En este caso es de 545 megabits de lectura, ¿sí? ¿Qué pasa? Los discos NVMe trabajan sobre el puerto PCI Express que permite transferencias de 10 gigabits y estamos hablando en máquinas de gama baja y media incluso. Entonces, el rendimiento es muy superior, estamos hablando casi del doble. Por eso este disco puede soportar lecturas de hasta 2400 megabits y no estamos hablando de los discos M2 más rápidos. De hecho, este es uno de los más lentos del mercado dentro de los gama baja, ¿sí? En Western tenemos el Blue, que es un poco superior, y el Black, que es prácticamente el doble. Ahora hay una gama de Velociraptor que se está por anunciar que, bueno, sería aún superior. Para las máquinas que soportan discos M2, sin duda lo recomiendo. Ahora, me preguntas por el precio, es exactamente el mismo. Un disco sólido, un SSD tradicional SATA 3 cuesta lo mismo que un M2. Por lo tanto, siempre te voy a recomendar este modelo si tu máquina lo soporta. Y como esta Asus no tiene ningún inconveniente para administrar este tipo de discos, vamos a proceder a instalar este disco actualmente, ¿sí?
La ventaja de esta máquina es que podemos tener este disco instalado y el disco mecánico como principal. Hay una adaptación que se puede hacer para dejar el SATA, porque esta máquina posee doble SATA para colocar doble disco. Podemos colocar el disco de estado sólido, el disco mecánico y un NVMe. El tema es que cuando colocamos este disco, el PCI Express deshabilita el SATA. Entonces uno de estos dos discos va a entrar en conflicto. Por lo tanto, no podemos tener este disco con estos dos al mismo tiempo, pero podemos hacer una adaptación, una modificación en la BIOS que en teoría permitiría utilizar los tres discos, aunque bajando el rendimiento. Bien, vamos a proceder a desarmar el equipo. Para eso vamos a sacar todos los tornillos que tenemos a la vista. Son estos tres, acá y acá. Una vez que retiramos, y estos dos de acá. Una vez que retiramos todos los tornillos, vamos a necesitar una tarjeta de plástico, una tarjeta de crédito o débito, que ya nos sirva por supuesto, y una chapita, o pueden hacerlo con la misma tarjeta, incluso vamos a hacerlo con la tarjeta si lo ven, pero si tienen una chapita también puede ayudar. Lo que tenemos que hacer una vez que sacamos todos los tornillos es palanquear estos topes de goma que están del lado de la etiqueta. No se equivoquen, no son los de abajo, son los que están arriba del lado de la batería y de la etiqueta. Vamos a tratar de despegarlos. Ahí está. Bien, sacamos el taponcito de goma y en su interior nos encontramos con otro tornillo más que vamos a tener que retirar. Y lo mismo de este lado. Sacamos este otro tapón y procedemos a extraer los dos tornillos que están debajo de los pies. Bien, una vez que quitamos los tornillos, procedemos a desarmar el equipo. Lo podemos levantar desde acá. Si queremos nos podemos ayudar con la tarjeta para ir separando las pestañas de plástico. Y procedemos a quitar la tapa. Bueno, acá vamos a aclarar una cosa primero y principal. Si tu equipo, cuando vos vas a equipo, a mi equipo, te dice que tenés dos discos, o sea, uno de 980 GB o 960, que vendría a ser 1 tera después de particionar, y un disco de 120, es porque tu máquina ya trajo de fábrica, como esta versión, un disco M2 de 120 GB. Administrado por Toshiba, es de hecho un disco de muy buena calidad, pero lo malo es que viene con poca capacidad. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar este disco M2 sin tocar el disco mecánico que posee toda la información y 1 GB de almacenamiento. Entonces vamos a quitar este tornillo. Y una vez que quitamos este tornillito que está acá atrás, procedemos a levantarlo con la punta de un destornillador con mucho cuidado. Lo levantamos y va a salir nuestro disco M2 integrado. Si ustedes no lo tuvieran, porque no, aclaro que esta Asus se vendió en 3 versiones y no todas vinieron con este disco de fábrica. Si tu máquina no lo tiene, no te preocupes, se lo podés agregar vos. Bien, sacamos entonces el disco M2 que trae de fábrica, que como dije es un Toshiba de 120 GB. Y vamos a dejar el disco mecánico. Si ustedes lo que quieren es instalar un disco de estado sólido SATA 3 tradicional, que claramente no se los recomiendo porque siempre va a ser mejor un M2, pero ustedes ya lo tienen y lo quieren usar, perfecto. Lo que tienen que hacer es quitar estos dos tornillos que tenemos acá. Vamos a proceder a quitar este tornillo de acá y este otro de acá. Más abajo, ¿sí? Son 2 tornillos. Procedemos a extraer este aislante que trae acá para quitar los otros 2 tornillos del puerto. Una vez que sacamos los 4 tornillos, uno en cada punta, agarramos el disco y simplemente lo desplazamos de derecha a izquierda con este movimiento, así, y lo sacamos hacia arriba. Acá tenemos el disco, como les comentaba, de 1 tera que trae de fábrica, que para extraerlo lo que tenemos que hacer es ver la posición en la que está el conector, que va siempre del lado de las hojuelas, y quitamos los 4 tornillos que lo sostienen al carro. Muy bien, una vez hecho esto, procedemos a extraer el disco y nuestro disco de estado sólido, el que queramos colocar acá, lo vamos a poner en la misma posición. Yo voy a colocar otra vez el mismo disco porque no voy a instalar un disco SATA 3 sólido, sino que voy a usar un NVMe.
Pero bueno, para que ustedes vean cómo es. Se fijan del lado del puerto, el puerto SATA 3 tiene que ir hacia arriba y la etiqueta del fabricante tiene que ir hacia esta ventilación de acá, esta muesca. Bien, lo colocamos ahí, que se vea la etiqueta acá y procedemos a colocar los tornillos después de coincidir los agujeritos. Es muy importante que no ajusten todos los tornillos hasta que no ajusten ningún tornillo al máximo hasta que estén todos colocados. Una vez colocado nuestro disco en el carry, vamos a proceder a instalarlo y para eso lo que vamos a hacer es apoyarlo, que descanse sobre la carcasa de la notebook, lejos del conector SATA 3 y lo vamos a empujar de derecha a izquierda para que entre a presión. Una vez que calzó en su lugar, ya podemos proceder a colocar los tornillos de fijación. Una vez colocados los tornillos, procedemos a colocar el aislante sobre el puerto. Muy bien. Y por último vamos a colocar lo que más nos interesa, que es el disco M2, en este caso un Western Digital de 480 GB del tipo Green, la gama baja de Western Digital. Aún así anda muy bien. La mejor manera de hacerlo coincidir es colocar el disco M2. Fíjense que tiene, de hecho acá trae una etiqueta que dice que para los que son los BM-Key, o sea, los que traen doble canaleta, va hacia abajo. La etiqueta del fabricante o la parte de los integrados va hacia abajo, ¿sí? Y para los que son M-Key, es decir, con una sola pestaña, tiene que ir hacia la derecha la pestaña, con la etiqueta del fabricante y los integrados hacia arriba. Entonces, la mejor manera de colocar esto, una vez que hacemos coincidir la pestaña, de hecho en el puerto podemos llegar a ver que tiene, ahí se llega a notar la pestañita, ahí está, es donde tenemos que calzar nuestro disco. Entonces, con la pestaña coincidiendo, lo mejor que podemos hacer es descansar el disco en la carcasa de la notebook, ahí, de manera tal que entre parejo. Una vez que está descansando, procedemos a realizar este movimiento. Es medio duro este puerto comparado a un SATA tradicional. Si quieren lo pueden levantar un poco y ayudarse desde atrás. Muy bien. Una vez que entró, recuerden que lo tenemos que desplazar y vamos moviéndolo lateralmente haciendo presión hacia adelante. Colocamos el tornillo de fijación en el puerto M2. Y una vez hecho esto ya podemos proceder a armar el equipo. Tengan en cuenta una cosa, esta máquina viene configurada de fábrica para que al iniciar haga este orden de arranque. Primero el disco M2. Si el disco M2 no contiene ninguna imagen, como en este caso es un disco nuevo que no contiene Windows, hay que instalar el sistema operativo, va a pasar a iniciar en el disco tradicional. Entonces, si ustedes tenían el sistema operativo instalado en el disco mecánico, la máquina va a arrancar, pero desde el disco mecánico. Ahora, si ustedes tenían el sistema operativo instalado en el disco que traía de fábrica, en el caso de que la Asus de ustedes trajera este tipo de discos M2 de 120 GB, van a tener que hacer una instalación limpia del sistema operativo en este disco M2 nuevo, ¿sí? Caso contrario, el equipo no va a iniciar, sepan eso. Lo bueno es que no van a tener que entrar a la BIOS para configurar este disco como predeterminado, porque esta máquina ya automáticamente arranca primero en el M2 y si no en el SATA 3. Bien, vamos a proceder a armar. Acá tenemos la memoria RAM, si la quieren reemplazar también, ya que están, pueden quitarla con estas pestañas que las tienen que abrir hacia los laterales y la memoria va a salir hacia afuera. Como estamos viendo acá, es del tipo DDR4 y de fábrica trae una de 8 GB de la marca Samsung, pero esto podemos reemplazar por cualquier DDR4 2400 que deseen. Bien, para colocarla, fíjense que de un lado tiene menos cantidad de contactos, ese lado, o sea la etiqueta del fabricante hacia abajo, es el que va de este lado, en el conector. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar la memoria RAM en diagonal y que coincida. Una vez que coincide y sigue en diagonal y está perfectamente encastrada, la desplazamos hacia abajo hasta oír un clic.
Y perfecto, ya está instalada nuestra memoria RAM. No hay que hacer más nada, no hay que configurar nada. Si tienen otra memoria DDR4, la pueden agregar a este otro puerto. Si su memoria DDR4 es de menor capacidad que la original, por ejemplo, una de 4 GB, yo les recomiendo que la instalen en este segundo puerto y no en el primero. Es decir, en el primero dejan la memoria más rápida y con más capacidad. Y en el segundo puerto pueden instalar cualquier DDR4, no importa la velocidad, no importa la capacidad. Obviamente, si ambas memorias son exactamente iguales, son simétricas, el equipo va a trabajar en algo que se llama Dual Channel, que lo que hace es aumentar la frecuencia, la transferencia entre el procesador y las memorias RAM. O sea, aumentaría en teoría el rendimiento de las aplicaciones, ¿sí? Pero no hay ningún problema. Si ustedes ya tienen una memoria DDR4, no quieren salir a comprarla, la pueden colocar en este segundo puerto. En el primero dejen la memoria con mayor capacidad o rendimiento. Bien, procedemos a instalar la tapa. Simplemente colocamos parejo y hacemos una leve presión. Cuidado con la pantalla. Les recomiendo acá abrir la tapa de la notebook para cerrarla sin dañar el display. Sí, un grave error que se suele cometer. Bien. Hacemos clic para que presionamos para que todas las pestañas cierren de manera pareja, uniforme. Muy bien. Y una vez hecho esto, procedemos a colocar todos los tornillos de la base. No olviden que tienen que colocar los tornillos de las esquinas y luego los topes de goma, ¿sí? Eran los tornillos negros. Entonces vamos a colocar los tornillos negros primero y su respectivo tope de goma. Y del otro lado lo mismo. Muy bien. Luego procedemos a instalar el resto de tornillos y ya podemos instalar nuestro sistema operativo. Recuerden que este equipo va a tomar de manera predeterminada el M2, así que no tienen que modificar ningún tipo de configuración en la BIOS. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal y muchísimas gracias a todos mis fieles seguidores. Un abrazo enorme.